En el nombre de Jesús, amén. Imagínate que ahora estás en el cardiólogo, que ya te hiciste todos los estudios y que viniste a ver cómo está tu corazón. Jesús, que es el cardiólogo por excelencia, es decir, el único que puede sanar aquello que está en tu corazón, toma tus estudios, los ve y te es honesto y dice: tu corazón está muy enfermo. Pero hay una buena noticia. Existe el remedio. Existe la cura para la enfermedad de tu corazón. Y la cura es la palabra de Dios. Además, este remedio y esta cura para la enfermedad que está en tu corazón se recibe de una manera sencilla. Porque este remedio no se toma por la boca, sino por la oreja, por el oído. Porque la palabra de Dios entra por el oído y va directamente al corazón. Como dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero también dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero a esto se le suma otro problema. Porque no todos los que escuchan la palabra de Dios van a ser salvos. Porque hay orejas que escuchan, pero hay corazones que no creen y que no retienen la palabra de Dios. Por el contrario, hay orejas que escuchan y corazones que creen y que retienen la palabra de Dios. Así que la tarea de este cardiólogo entonces es la de decirte sin piedad qué tipo de corazón tenés. Pero como la mayoría de nosotros no comprendemos el lenguaje medicinal, como nos suele pasar cuando vamos al doctor, este cardiólogo Jesús nos va a explicar cómo es y cómo está nuestro corazón con palabras sencillas. Y entonces comienza diciendo que el reino de los cielos es como una semilla y tu corazón es como la tierra donde cae esa semilla. El problema es que tu corazón es como la tierra, pero como de un camino de tierra, donde no crece nada, donde ni siquiera crece el pasto. Allí la semilla es imposible que crezca porque la tierra está muy aplastada. Entonces, finalmente, a estas semillas que fueron tiradas en el camino, ¿saben qué pasa? Vienen los pájaros y se la devoran. Esa ave que devora tu fe es el diablo, que intenta, sin cansancio, quitar la palabra de Dios de tu corazón. Por esto es que tantas veces la palabra de Dios te entra por un oído y te sale por el otro. De esta manera nos surge efecto en el corazón. Pero además tu corazón a veces es como una tierra pero llena de piedras, puros cascotes, que impiden que la semilla, que cuando comienza a crecer, pueda echar raíces. Entonces, finalmente, esta plantita se termina secando por la falta de humedad. Allí la fe no puede echar raíces. Crees por algún tiempo, es verdad. Pero cuando llega el momento de la prueba y las tentaciones de la carne, entonces tu corazón se aparta de lo que dice la palabra de Dios y se entrega al pecado y a los deseos de la carne. Entonces, empezamos a mirar aquello que no tenemos que mirar.
Empezamos a escuchar a quienes no tenemos que escuchar. Dejamos de escuchar a quienes sí tenemos que escuchar. Empezamos a desear y a querer aquello que no debemos desear y querer. Pero además a veces tu corazón es como una tierra que está llena de espinas. Allí la semilla prende, pero cuando comienza a crecer la planta, tarde o temprano, esas espinas van a ahogar a la planta. Esto pasa cuando no tenés a la palabra de Dios por santa. Esto es, como aquello más importante para tu vida, como aquello que es lo único necesario. Pero en cambio, te preocupan más tus problemas personales, te preocupa más tu plata, te preocupa más tu trabajo, te preocupa más lo que vos deseás, y poco a poco, y sin que te des cuenta, todo esto va ahogando y ahogando tu fe, hasta quitar por completo a la palabra de Dios de tu corazón. Ese es el diagnóstico de tu corazón. Así está tu corazón por causa del pecado. Está todo pisado, devorado por Satanás, lleno de piedras y espinas. Y la única solución posible que este cardiólogo encuentra para vos es que recibas un corazón nuevo. De ahí viene la palabra un trasplante de plantita. Y la buena noticia es que es precisamente Jesús, el médico del alma, el único capaz de hacer nuevas todas las cosas. ¿Y cómo hace este doctor nueva todas las cosas, incluido tu corazón? Con la palabra de Dios. Por esto es que el Señor, a través del profeta Ezequiel, dice: les daré un nuevo corazón y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Es por causa de Cristo el sembrador que ahora la semilla, la palabra de Dios, está siendo esparcida desde el púlpito y sembrada en tu corazón. Fe muchas veces débil, pero que ha sido regada en las aguas del santo bautismo, que ha sido abonada y fortalecida cada vez que escuchás la palabra, porque recordá que la medicina para tu corazón entra por el oído. Cada vez que escuchás que tus pecados te son perdonados, pero también cada vez que pasás al sacramento del altar. Jesús es el sembrador, es aquel que ha trabajado y trabajado en tu corazón. En primer lugar, con una palabra de ley. La ley nos acusa, la ley nos golpea, como cuando uno tiene que preparar la tierra dura. ¿Qué tiene que hacer con la tierra dura? Con asada, darle y darle y darle. Así hace la ley con nosotros. Nos sacude, nos golpea, pero va ablandando nuestro duro corazón. Luego el Señor nos habla una palabra de evangelio. El evangelio es aquel que quita las piedras,
El Evangelio es aquel que quita las espinas. El Evangelio es aquel que quita nuestro pecado. El Evangelio es aquel que nos quita la culpa. El Evangelio es aquel que nos quita la vergüenza, el miedo, y prepara de esta manera nuestro corazón para recibir aquello que sin Él y sin su ayuda jamás hubiese llegado hasta nuestro corazón. La semilla de la palabra de Dios. Es así entonces como el sembrador y su palabra han cambiado nuestro diagnóstico de ley en evangelio. Este médico del alma, Jesús, ha hecho entonces finalmente que tu corazón ahora sea como una tierra buena, donde la semilla llega, donde la semilla es plantada, donde la semilla crece, pero además donde la semilla da mucho fruto. Y el fruto que produce esa palabra en primer lugar en nuestro corazón es tu salvación. Es el perdón de los pecados. Es la vida eterna. Esto quiere decir que no vas a morir para siempre. Es verdad. El día de tu muerte, tu corazón va a dejar de latir. Pero va a ser en el último día. Va a ser precisamente esa semilla que fue plantada en tu corazón, es decir, la palabra de Dios. Cuando el sembrador vuelva a cosecharte, la que te va a decir, levántate. Y te vas a parar, y tu corazón va a volver a latir, un corazón nuevo, pero para no detenerse jamás. Pero además esta palabra produce frutos para esta vida. Y esos frutos son las buenas obras que hacemos los cristianos. No para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Porque las buenas obras no son la causa de la salvación, sino la consecuencia de la salvación. Es por esto que ahora entonces podemos hacer aquello que antes jamás hubiésemos podido hacer. Cumplir los mandamientos. Por ejemplo, cumplir el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es santifica el día de reposo. ¿Qué significa esto? Nos enseña el catecismo y dice, debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poca estima o como cosa de poco valor a la predicación. ¿Ven la oreja en esa parte? A la predicación y a su palabra. Mas debemos tenerla por santa, otra vez, oírla y aprenderla de buena gana. Esto entonces finalmente es posible en tu corazón, porque el sembrador ha plantado allí la semilla, la cual crece y permanece para siempre. Porque toda hierba se seca y toda flor se marchita. Pero la palabra de Dios en tu corazón permanecerá para siempre. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.